¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, el saludo para ti y para todos. Buen miércoles. Tenemos ya los titulares para compartir con todos ustedes. Tras la condena al exmilitar Jorge Trócoli por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros en dictadura, el Frente Amplio convocó a una conferencia, móvil en vivo. El presidente Yamandu Orsi recibe al ex primer ministro británico Tony Blair, móvil en vivo. Una familia de Maldonado denunció una situación de hostigamiento a un adolescente por parte de efectivos policiales. El hecho sucedió en un interrogatorio. La policía anunció los detalles del operativo de seguridad para el encuentro entre Cerro y Peñarol del próximo sábado. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. El gobierno analiza crear una ley por fuera del presupuesto para volver a insistir con el levantamiento del secreto bancario, iniciativa que fue rechazada en diputados. Nosotros tenemos una advertencia de la OCDE de que hoy con la legislación vigente nosotros no estamos cumpliendo con algunos de los mandatos de la OCDE que la OCDE nos recomendó mejorar, entre otras cosas, para seguir siendo un país ampliamente cooperante en los estándares de OCDE. No tenemos ningún elemento para decir que de no hacerlo vayamos a perder esa categoría y pasar a ser un país parcialmente cooperante, pero nosotros, como está en este momento una misión de la OCDE en proceso de revisión, es posible que de esa misión surjan sugerencias, comentarios, algunos de los cuales vayan sobre el tema del secreto bancario. Así que yo lo que tiendo a pensar es que, por más que el Parlamento no lo votó, es posible que este tema vuelva, no ahora por iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue lo que nosotros quisimos resolver con tiempo y sin urgencias, sino porque un día encontremos que tenemos una clasificación de la OCDE que nos haga sentir incómodos, para lo cual vamos a tener que reaccionar. ¿Una ley aparte? Y bueno, sí, en la medida que la ley de presupuesto, o sea, yo voy a insistir en el Senado con la importancia de este tema, pero el Parlamento es absolutamente soberano y entiendo que diputados, al haberlo votado contrariamente, es difícil que este proyecto prospere ahora. Pero el comentario que yo sigo subrayando es, este es un tema que no se cerró porque nos va a volver, porque el actual esquema que Uruguay mantiene no es de satisfacción para la OCDE y salvo que nosotros no querramos ser un país ampliamente cooperante con la OCDE, vamos a tener que volverlo a discutir y eso va a suponer una ley aparte cuando eso ocurra. Y el ministro de Economía manifestó profunda preocupación por el conflicto en el puerto y aseguró que está generando pérdidas importantes. Gabriel Odone sostuvo que la situación no daña la imagen del país ante los ojos de futuros inversores. Desde el punto de vista de mi cartera, del Ministerio de Economía, este es un tema de altísima preocupación. Me consta que para el presidente de la República también lo es, así que estamos con toda la energía puesta para poderlo resolver. Pero es un tema relevante que tenemos que resolver, precisamente para atraer inversiones tenemos que estar en condiciones de no tener conflictos, que los conflictos son algo natural y razonable que ocurra en todo el lugar del mundo, sino que los conflictos se canalicen y se resuelvan en tiempos y de formas que no afecten severamente la inversión. Eso es lo que es nuestro compromiso. Lo ve con preocupación precisamente los empresarios que están interesados en invertir en el país. ¿Ven un conflicto de estas características? ¿Pueden replanteárselo, consideran? No, conflictos en el mundo hay en todos lados. O sea, basta que uno mire lo que ocurre en otros países de la región y de Europa. Conflictos son parte de la vida democrática. Lo importante no es que no haya conflictos, porque hay lugares donde no hay conflictos laborales, porque precisamente las libertades individuales no están garantizadas. Lo importante es saber encontrar los mecanismos para resolverlos rápidamente. ¿Uruguay se expone a sanciones o multas por no poder cumplir con los compromisos asumidos? Te referís a exportaciones, bueno, como todo negocio, si vos, no Uruguay, el empresario uruguayo, que es en el fondo Uruguay, se expone a que el no cumplimiento de una entrega, sí, le pueda significar una multa o le pueda significar la pérdida de un cliente, lo cual es un tema complicado para Uruguay. Por eso es que el gobierno uruguayo está muy concentrado en resolver este problema. Y ahora nos trasladamos a la Huella de Sereñi porque hay conferencia de prensa del Frente Amplio. Con las novedades llega Matías Garro. Buen mediodía, Mati, ¿cómo estás? Exactamente, Rosario, gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente está a punto de comenzar una conferencia de prensa aquí en la Huella de Sereñi, donde estarán participando Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Adriana Barros, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, y Luis Pruis, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo. Ya está todo dispuesto para que dé inicio a esta conferencia, así que, bueno, los escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Las luchas de los pueblos muchas veces no tienen los resultados que uno espera, ¿no? La lucha por los derechos humanos y particularmente contra la impunidad en el Uruguay se produjo incluso durante la dictadura. Durante la dictadura ya se colocaban siluetas de los desaparecidos, de las desaparecidas, en este caso de Elena Quinteros. Elena Quinteros era una maestra uruguaya, desaparecida, secuestrada de la Embajada de Venezuela. La Tota Quinteros, la madre, era afiliada al sindicato de maestras y de funcionarios de primaria, no por su condición de maestra, sino por su condición de madre de Elena. Para quienes militamos en ese sindicato, el de maestras y el de funcionarios de primaria, Elena era parte de nuestra historia, de nuestro legado, de nuestra lucha, de nuestra incansable búsqueda. En estas horas hemos recibido dos noticias que por lo menos a nosotros nos conmueven, nos emocionan, nos transforman el día. Una de ellas es que la casa, el apartamento de Elena Quinteros va a dejar de estar en las Fuerzas Armadas, donde era una afrenta sobre Elena, sobre el movimiento popular, sobre los sindicatos, sobre el PDP y sobre el Frente Amplio, y va a ir a la ANEP, a la educación pública, donde queremos que esté, donde creemos que efectivamente se va a valorizar en tanto maestra y su condición de maestra, así probablemente lo quisiera. Es muy conmovedor que eso pase, porque no es una lucha de un día, de 2 días, es una lucha de casi 40 años. Es una lucha que tuvo tropiezos. Nos tocó perder en el año 89 con la ley de caducidad y nos tocó otros tropiezos. Pero una virtud enorme del pueblo uruguayo que no abandonó estas luchas y que no la abandona hoy. La segunda cuestión es que el Frente Amplio fue querellante en el caso de Elena Quinteros en el juicio de Roma. Y antes de ayer tuvimos la novedad de que se le había dado una segunda cadena perpetua, ni más ni menos que por la desaparición de Elena Quinteros. No solamente de Elena Quinteros, pero en este caso de Elena Quinteros. Entonces, reivindicar en cierta medida estos hechos en un mes tan particular, que en general recordamos a Elena por sus características personales, por su don de luchadora, por su condición de militante de izquierda y por su condición de haber sido desaparecida luchando y enfrentando al poder en una circunstancia que todos conocemos. Esto nos llama a la reflexión de que la verdad efectivamente nos hace libres. Pudimos saber que Trócoli estuvo en la desaparición de Elena Quinteros, pudimos saber dónde la tuvieron, fue un trabajo investigativo profundo. Nosotros ahí queremos agradecer muchísimo a las organizaciones de derechos humanos que tanto han trabajado este tema, ni que hablar a madres y familiares de detenidos desaparecidos, a Crisol, a organizaciones de derechos humanos, al Observatorio Licio Ibarburu, y a mantener las causas abiertas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que ha permitido que varios de las bandas delictivas, ahora que tanto está de moda hablar de las bandas delictivas, que tantos incidentes produjeron durante la dictadura, casi 200 desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados, tengan una condena, en este caso, fuera del país. En vivo y en directo compartíamos la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Y ahora nos vamos hasta Torre Ejecutiva, donde el presidente de la República, Yamandu Gorsi, recibió esta mañana al ex primer ministro británico, Tony Blair. Está hablando a esta hora el canciller Mario Lubetkin. Y en temas de desarrollo, firmamos en Nueva York, cuando el presidente fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, un acuerdo de respaldo en algunos aspectos de la política pública de este gobierno. Y bueno, él personalmente quería conocer, él nunca había venido,
el país que firmó este acuerdo y efectivamente yo diría de que las conversaciones giraron alrededor de 3-4 temas. Uno, naturalmente, por ser una figura pública internacional, es cómo está la política internacional en general y las diferentes variantes. Intercambiaron los últimos viajes del presidente Orsi. Se evaluaron las formas en las cuales también la Fundación Blair puede ayudar a la política del gobierno en relación a pobreza de infancia, en función de la experiencia que tiene en otros países, lo que decía el presidente Blair, que ellos no es que siempre tienen las sugerencias sobre todo, pero toman las experiencias de los países con los cuales tienen acuerdo y asesoran, que son los 50 países. 2, y en eso trabajamos intensamente, digamos, intercambio de opiniones, es cómo poder aplicar inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos en áreas de desarrollo económico del Uruguay, sobre todo en el área agrícola, ganadera. Y tercero, todo el tema de cómo poder respaldar a todo ese gran esfuerzo que se está tratando de hacer en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Digamos, eso fue lo básico. Ahora el presidente, el ex primer ministro Blair embarcó para Argentina para seguir subiendo. ¿Esos procesos de cooperación? Bueno, a partir de la firma, ya están los equipos, inclusive en cierto punto la reunión se dividió en varias partes. Primero hubo una conversación entre el presidente Orsi y Blair y después se juntaron los equipos de los dos lados, tanto de la institución de Tony Blair como del lado nuestro, para intercambiar opiniones y ahora van a seguir los técnicos, digamos, el presidente de la Fundación Blair y el presidente Orsi dieron una serie de pautas y ahora lo trabajarán en los próximos meses. Para el gobierno uruguayo es un respaldo la llegada del ex primer ministro británico a nuestro país. Yo creo que este gobierno necesita respaldos. Yo creo que lo que está planteado es que hay un flujo de viajes y de visitas que son interesantes. Ahora, dentro de unos días, viene el presidente de Mongolia, justamente para el desarrollo de todo el tema agrícola-ganadera, que es un país que está teniendo un fuerte desarrollo. Poco después llega una importante delegación china. O sea, empieza a haber un flujo cada vez más importante. Se van a abrir varias embajadas, como ustedes lo saben, la embajada de India, la embajada de Ucrania. Ahora, en uno de estos viajes, el propio canciller de Argelia dijo que están pensando en reabrir, porque la tenían antes, relaciones diplomáticas. Es parte de esta dinámica nueva que se está dando, de este mundo que está cambiando extraordinariamente. ¿Hubo posibilidad de hablar de la situación de Gaza con Blair y esa propuesta del presidente norteamericano? No, de eso no se habló para nada. Digo, lo que se habló se hizo un intercambio sobre cómo está el escenario internacional. No se puede no hablar también de eso, pero también se habló de eso, se habló de las reflexiones del presidente Orsi y del reciente viaje a Italia. En fin, es parte de la dinámica, nada en particular. ¿Se le manifestó la intención que tiene el gobierno de colaborar con Palestina en particular de diferentes modos? Se hablaba de la posibilidad del alimento, por ejemplo. No, en lo concreto no. Lo que señaló el presidente Orsi es lo que dijo Naciones Unidas, que es Uruguay en todo lo que pueda ayudar en los escenarios de paz, lo vamos a hacer, pero eso es política genérica. Nada más que eso, y no se habló de ningún tema puntual en relación a eso. El otro día Orsi dijo que O'Donnell trajo muchas cosas de Estados Unidos, que le fue muy bien. ¿Se puede adelantar algo? Yo llegué hace 3 horas. No puedo, solamente entré directamente a la reunión y les estoy transmitiendo la reunión. Les puedo transmitir de lo que pasó en los últimos 15 días en mi experiencia, en la cual estuve en Alemania, en Bruselas, ¿Se pudo adelantar algo del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y el Mercosur en este viaje que tuvo? Yo creo que sí. Yo vengo bien optimista. Ustedes saben cuál es el escenario, dónde están las oposiciones, los franceses, los polacos, pero yo veo una disposición, en particular quedé muy impresionado de los alemanes, que son uno de los grandes factores de empuje para llegar al acuerdo, junto a españoles y otros, o como le señaló la presidenta Meloni al presidente Orsi el otro día en Italia. Hay un amplio espectro mayoritario de cerrar rápido y de cerrar antes de fin de año. Naturalmente, la Unión Europea tiene un sistema burocrático muy complicado, que era lo que ellos, y que no lo pueden saltar, pero yo me vine con la convicción de, salvo sorpresas que siempre pueden suceder, antes de Navidad
antes de Navidad este acuerdo tiene que estar firmado y es lo que nos señalaron ellos, no son percepciones mías. Y además, habiendo hablado con 4 países diferentes, habiendo estado con el comisario del comercio, habiendo estado con el vicepresidente de la Unión Europea, ahora posiblemente en uno de los próximos viajes del presidente Orsi, seguramente en la cumbre CELAC, Unión Europea, la que se hace en Colombia a inicio de noviembre, se vea con la presidenta de la Unión Europea, el presidente Orsi, para ir ajustando esos temas. Canciller, estamos en vivo. ¿Hubo conversaciones con el gobierno chino a raíz del cargamento de carne que llegó contaminado con pesticidas? ¿Cuál es la situación? No, yo no he sabido la información, no tengo informaciones que de alguna manera afecten el flujo comercial que estamos teniendo actualmente, de ninguna manera. Canciller, ¿cómo viene trabajando con respecto a Bolivia y esta uruguaya que fue encontrada allí en una situación bastante complicada? Bueno, yo lo que quiero destacar es el equipo que tenemos de ayuda a los emigrantes uruguayos en el exterior. Este es un caso más, por cierto, bien dramático, porque nos llegó, aparte de la primera información que tuvimos, nos llegó desde África cerca de esta chica, porque una persona supo, en fin, eso lo activamos hace 24 horas. Pero ya tenemos una larga lista de aspectos concretos en los cuales los equipos nuestros de migración resuelven rápido la realidad de muchos uruguayos que se encuentran en situación. ¿Ustedes se acuerdan el caso de aquel envenenamiento de hongos que hubo hace un tiempo? Bueno, fue nuestra consulado, creo que fue en Barcelona, que mandó los antídotos para que llegaran en tiempo y algunos uruguayos no fallecieran. O sea, el mecanismo está bien activo y por suerte están afrontando y resolviendo bien casos muy complejos. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de los equipos que se están formando para este tipo de temas. ¿Cuál es la situación de esta uruguaya? No sabría decirte en detalles. Llegué hace unas horas, sé que la identificaron, saben que es la madre. O sea, de ser algo que no se sabía qué era, a ya tenerlo armado y está nuestra embajada en Bolivia moviéndose. O sea, digamos, está el escenario bajo control. Sobre diversos temas, en el marco de esta visita del ex primer ministro británico Tony Blair, hablaba con los colegas allí apostados en Torre Ejecutiva el canciller Mario Lubet, quien ahora avanzamos con otros temas. Una familia de Maldonado denunció una situación de hostigamiento a un adolescente por parte de efectivos policiales. El hecho sucedió en un interrogatorio que fue grabado por la menor de edad. La adolescente estaba siendo investigada por la policía por su presunta vinculación con el mundo del microtráfico de drogas, situación por la que su pareja, un joven mayor de edad, fue detenido. Ante la insistencia de los efectivos, la menor de edad decidió concurrir a la seccional a declarar junto a su padre y grabó el audio con el celular de una amiga. No tenés ni idea tenés vos lo que es esto. No vengas así, acá que casa de todo, vos no sabes nada. No va a pasar mal. Lo último que estábamos allí, con medio de él, se empastillaban de noche porque no lo dejaban dormir la semana entera. Lloraban, después lo tuvimos el otro día acá y se hacían los guapos, no, estuvimos allá matando, tal, loco. Lloraban todos los días, para que la madre lo vaya a rescatar en Montevideo, allá porque era loco. Así como vos tampoco colaborás, vos tampoco aportás nada, nosotros tampoco. Es fácil con esa. ¿Entendés? ¿Querés que te arruinemos? Es fácil. Vos no sos nada mío, o sea, tu pariente es tu padre. Mío, la verdad, si vos vas para la cárcel o no vas para la cárcel, si salís de acá caminando o en la esquina te pegan un tiro, la verdad, a mí, sinceramente, no se me pasa nada. Nosotros te citamos acá, en realidad, antes. Por eso te dije, venís o no venís, si no te voy a buscar, listo. ¿Entendés? Y ahí ya era otro el trámite. Te fiscal, te quedamos presas, posadas, ¿entendés? No sabemos, no me hagas así porque no sabemos. Ella te dice así porque no sabe nada. Estamos viviendo en un mundo de fantasía que no tenemos ni idea, no está metida. Esta situación fue denunciada por el abogado Rafael Silva, quien sostiene que hubo un hostigamiento por parte de los efectivos policiales. Ella concurrió sin asistencia letrada, lo cual disminuye las garantías y sin lugar a dudas es un aspecto que violenta el derecho de la defensa técnica. El daño psicológico, el apremio psicológico puede implicar tortura. No necesariamente tenemos que remitirnos a otros años y pensar en tortura en el colgamiento, en la picana. El abogado además denunció que al adolescente le colocaron las esposas de forma ilegal y le hicieron firmar solo a ella un acta para ingresar a su hogar a hacer una requisa. Se le entrega a la menor, no sabemos
muy claro en qué hora, a qué hora exactamente, para que firme el acta de ingreso voluntario, que no lo firma el padre, lo firma solo la menor, o sea, el padre no plasmó su consentimiento. Claramente, el artículo 166 de la Ley de Procedimiento Policial establece que el uso de esposas como medio de contención y defensa. Para nosotros, una adolescente mujer de 16 años, de 17 años, no sé qué tipo de represalia puede tomar contra 5 funcionarios policiales. Y esta situación fue denunciada ante Fiscalía, quien archivó el caso por entender que no hubo delito en el accionar policial. De igual manera, la defensa de la adolescente pedirá que se vuelva a investigar, iniciará acciones legales ante el Ministerio del Interior y llevará el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Para el fiscal Jorge Vaz, en el audio grabado por la adolescente, no se revela hechos que encarten en ningún tipo penal. En cuanto a la colocación de las esposas, el magistrado sostuvo que los efectivos decidieron por seguridad, porque al inspeccionar la casa se podrían encontrar con armas. Según la resolución, la inspección fue autorizada por la adolescente y su padre, aunque el abogado de la familia sostiene que el documento no fue firmado por el hombre. En este sentido, la Fiscalía resolvió que la actuación de la policía fue acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Para el abogado, la decisión del fiscal no fue acertada y criticó la forma de proceder. Quedamos en shock cuando vimos que, primero, como defensa de los denunciantes y o víctimas, pedimos autorización al fiscal para participar, porque creemos que la transparencia que le da la participación de la víctima, el espíritu del código, es lo que busca. Nos cerró la puerta al doctor Vaz, no nos habilitó la participación en la indagatoria para poder formular preguntas, ya sea en forma directa o a través de la Fiscalía, no importa. Pero acá habían muchas preguntas para hacer. BTV Noticias se comunicó con el fiscal Jorge Vaz, quien explicó que no iba a hacer declaraciones sobre el caso y que ya estaba archivado. También se comunicó con la jefatura de Maldonado, que aclaró que no hay ninguna investigación interna por el accionar de los policías y que ninguno de los efectivos fue derivado a otra zona operacional. Por otro lado, el abogado de la familia afirmó que pedirá que el caso se reabra, iniciará acciones legales contra el Ministerio del Interior y llevará la situación a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Solicitar el reexamen, denuncia al Ministerio del Interior. Esto lo tiene que ver el señor Ministro del Interior, el doctor Carlos Negro. Hago suyas sus palabras. El funcionario policial es el encargado de cumplir la ley y de hacerla cumplir, no el de violarla. Vamos a ir también al Instituto de Derechos Humanos, porque esto no puede pasar inadvertido, y también vamos a presentar denuncia en el INAU, porque entendemos que también tiene competencia para entender en esta situación de vulneración de derechos, así como también ya se han iniciado las acciones civiles contra el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía de Corte. Es momento ahora de una pausa y retornamos en pocos minutos.